Listo. Bueno, les doy la cordial bienvenida a esta su segunda clase de la primera unidad de Ciencias Naturales. Como ustedes saben, esta área es muy amplia. Muchas veces vemos, bueno, algunas veces vemos química, algunas otras veces vemos biología. ¿Ya? Me parece que aquí tenemos compañeritos que se han estado participando en la clase anterior. Me da gusto verles. Y vamos a hacer tipo un jueguito, ya como para agarrar un poquito más de confianza. ¿Qué les parece? La clase anterior, ¿quién me ayuda? Me dice qué tema vimos. A ver, porque a veces me olvido, chicos. ¿Qué vimos la clase anterior? La química y los elementos. La química y los elementos y en el entorno. Ya, Eso fue muy lo que bien. vimos. Ya. ¿Qué recuerdan ustedes de la química? ¿Qué es lo que más se les quedó grabado? ¿Qué es lo que recuerdan del tema anterior? Alguien que me ayude. ¿Qué será esto de la química? ¿En dónde estará la química? ¿Será que la tenemos en nuestro día a día? ¿Qué será esto de la química? ¿Qué piensan ustedes? La química. Sigue, Gladys, no hay problema. Ya, gracias. Por ejemplo, a mí se me quedó grabado, por ejemplo, que el átomo es la unidad básica de la química y la química la tenemos, sea, en nuestra vida diaria, en muchas partes encontramos la química. ¿Ya? ¿Quién me ayuda con un ejemplo? Por ejemplo, buenas tardes, Lizzy. Dígame, Bueno, Jonathan. Vamos a ver. por ejemplo, algunos elementos o como por decir un ejemplo, el agua es una función de elementos químicos, perdón, como el hidrógeno y el oxígeno, los que se mezclan y se fusionan y ahí dan el paso, ¿no? O forman el agua. Es uno de los elementos fusionados, los cuales encontramos en la naturaleza, que es, bueno, es el agua. Ya, súper genial. Jonathan nos ha hablado del agua. A ver, ¿de qué está formado el agua? ¿Quién me ayuda? ¿De qué está formado el agua? Que no sea Jonathan. El elemento, decimos, profe, Ujú. de H2O. ¿Ya qué significará la H? ¿Qué será esa? Esa es buena pregunta. ¿Mm? ¿Qué será ese 2? ¿Puedo decir yo, Lizzy? Sí, claro. ¿Quién? ¿Jonathan mismo? Sí. Muy bien. ¿Qué será Jonathan? Explícame un poquito de eso. La H es el símbolo químico del hidrógeno, el 2 se refiere a que forma parte de dos moléculas de hidrógeno y la O pues solo forma una sola molécula de oxígeno, la cual fusionadas dan paso al agua o forman el agua. Muy bien, perfecto. Entonces, lo que nos ha dicho Jonathan, ¿está claro? Que el agua está compuesta por H2O. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. ¿Ya? Si se dan cuenta que en algo tan sencillo como es el agua, pues encontramos la química y obviamente ahí los elementos. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que nosotros, ¿qué respiramos? ¿Cómo se llama ese elemento químico? ¿Mm? ¿Qué respiramos? Aire. Oxígeno. Ya, exacto, muy bien, el oxígeno. ¿Y quién nos genera ese oxígeno? Las plantas. Ya, muy bien. ¿Y qué reciben las plantas de nosotros? Hidróxido de carbono. No, ¿cómo era? ¿Carbono? Hidróxido de carbono. Hidróxido de Ya, carbono. también conocido como dióxido de carbono. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la química a nuestro alrededor, la encontramos en la salud, al momento que ingerimos algún medicamento. ¿Quién tiene a la mano por ahí alguna pastilla, algún botecito de jarabe o algo de eso? Entonces,
Ahí encontramos la química, ¿sí? También lo encontramos al momento de bañarnos, yo que sé, en los jabones que utilizamos, ¿sí? En nuestras prendas de vestir, en la tecnología que tenemos. En todo eso tenemos la química, ¿sí? Alguien que me diga, bueno, ya se han relacionado con la tabla periódica. Espero que ya. En el libro nosotros tenemos el ejemplo de la tabla periódica. ¿Quién me dice ahora en tiempo de pandemia que hemos escuchado que hay ciertos alimentos que tienen potasio? ¿Han escuchado de eso? ¿Qué frutas tendrán? Yo he escuchado que el guineo tiene potasio. ¿Ya? ¿En dónde más será que encontramos? El potasio. También se encuentran en frutos en los secos, tomates. en frutos secos, ¿Ya? como el pistacho, almendras. Perfecto. ¿Será también que lo encontramos en el aguacate? En la piña. Sí, ya. Voy a compartirles pantalla en este momento para empezar nuestra clase. Listo. Entonces vamos a hablar sobre las propiedades de la materia y la tabla periódica. ¿Sí aprecian la imagen en la pantalla? Ya, Sí, listo. profe, sí. Ya. Si podemos observar, la tabla periódica se encuentra enlistada con algunos, símbolos, ¿verdad? Perdón, un ratito. Perdón, un ratito que a veces también me atropella la tecnología. Vamos desde acá. Ya, si se dan cuenta ustedes en la tabla periódica podemos encontrar algunas siglas, algunos símbolos, ¿verdad? ¿Tienen alguna relación con algún símbolo que se encuentre aquí presentado? Vamos a ver. Con los más comunes, le dicen yo. A ver. A ver, nómbreme unos ejemplos. Por ejemplo, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, helio, fósforo, silicio, calcio, carbono. Ya, eh, muy bien, chicos. bueno, Ya, iránse familiarizando por favor con la tabla periódica. Recuerden que ahora ustedes ya están en primero, pasarán a segundo y tercero de bachillerato, donde van a ver química y biología más que todo, ¿ya? Vamos a ver qué nos dice un poquito sobre la tabla periódica. Tenemos que poner asunto porque al final recuerden que hay dos preguntas, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice sobre la tabla periódica de los elementos o también simplemente se denomina tabla periódica, ¿ya? Primeramente debemos saber que esta es una herramienta gráfica en donde encontramos nosotros los elementos químicos conocidos en su mayoría o los que hayan visto en este caso por nosotros, ¿verdad? Nos dice que estos están organizados conforme a un número total de protones de sus átomos, ¿sí? O también se los denomina número atómico, ¿sí? Entonces, vamos a ver en la tabla periódica, aquí hay algo muy importante que dice que fue publicada en 1869 por el profesor de química ruso Dmitri Mendeleev. Sí, vamos a poner mucha atención. Recuerden que la tabla periódica está también dividida en partes, ¿verdad? Tendremos nosotros los alcalinos que están en la primera fila, ¿sí? Tenemos los metales alcalinometrio, a ver, esta palabra es un poco complicada. Alcalinoterreos, así se llama, ¿sí? También encontramos metales de transición que se encuentran en la parte central, donde ustedes pueden ver lo que está señalado, pintado de color amarillito. También nos encontramos con halógenos que están casi al final de la fila, más o menos de color lila, ¿sí? Ahí encontramos a los grupos principales, ¿sí? Los más conocidos como nos mencionaba Jonathan, ¿sí? Y también encontramos los gases nobles.
¿Ya? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, perdón. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver lo que encontramos en una tabla periódica. Primeramente nos dice que es un cuadro que se clasifica y organiza, ¿sí? Y esta está distribuida en diferentes elementos químicos, ¿sí? Cada elemento químico tiene un número atómico y, como les decía, están estos separados en grupos verticales y en grupos horizontales, ¿sí? Que se denominan también familias. Ya, aquí nosotros tenemos el elemento químico del oxígeno, ¿sí? Como les decía, está formado por un número atómico, está formado por el símbolo químico que es la sigla, ¿sí? Y obviamente debajito de él está el nombre del elemento químico, en este caso la O representa al oxígeno y este también tiene una masa atómica, ¿sí? Los que tienen de pronto la tabla periódica a la mano se van a dar cuenta que en el oxígeno tenemos nosotros como masa atómica de 15.999, pero cuando termina en números superiores a 5, automáticamente se le eleva al inmediato superior, ¿sí? Por eso está ahí 16. Ya, como les decía, estos elementos están conformados por un número atómico, ¿sí? ¿Qué era el número atómico? En este caso es la unidad básica más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico, ¿sí? En el término átomo proviene del griego atomón, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta es la unión de dos vocablos, en este caso a y tomón, que significa sin división, ¿sí? Sin, que en este caso representa a la A, y tomón, división. Ya. Aquí podemos nosotros observar que el átomo está compuesto por electrones, protones y neutrones, ¿sí? Y dentro de este átomo nosotros podemos encontrar el núcleo y la corteza. Dentro del núcleo, que es la parte interna, podemos encontrar lo que son los protones y los neutrones, ¿sí? En la parte interna. Y en la parte externa va a estar recubierta, en este caso en la corteza, los electrones. ¿Sí? Aquí tenemos la estructura del átomo, como les decía, está cubierto en este caso por su corteza. Vamos a ver lo que nos dice en protones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyéndome ese pequeño párrafo que se encuentra ahí? Yo, Lisa. A ver, adelante. Los protones tienen masa y se encuentran en el núcleo del átomo. Junto a los neutrones, los protones tienen carga positiva. Ya, muy bien. Entonces nos dice que los protones se encuentran en el núcleo del átomo, es decir, en la parte interna, ¿sí? Y esto nos dice que tienen carga positiva, ¿sí? Ahora vamos a ver qué nos dice de los electrones. ¿Quién me ayuda? Yo. Yo, Lisa. A ver. Ah. Vamos a darle prioridad a la mujercita, ¿ya? Mi. Adelante. Los electrones son partículas que se encuentran alrededor del núcleo del átomo y que tienen carga eléctrica negativa. Se mueven alrededor del núcleo. Ya, muy bien. Estos electrones, sí se dan cuenta que nos dice que tienen carga eléctrica negativa y los protones tenían carga eléctrica positiva. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué nos dice de los neutrones, Jonathan. Ya, Lisa. Los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, tienen la misma masa que los protones y no tienen carga. Ya, muy bien. Estos, a diferencia de los protones y los electrones, dice que no tienen carga eléctrica, ¿verdad? Es decir, que son neutros. Ya, vamos a ver qué nos dice del núcleo atómico. Nos dice que este núcleo atómico es la parte central del átomo y tiene carga positiva y en este caso se concentra más del 99.999% de la masa total de un átomo.
Ahora vamos a ver qué es esta masa atómica, ¿sí? Los que tienen a la mano por ahí la tabla periódica, vamos a observar un elemento químico cualquiera. En este caso, como ejemplo, hemos puesto el boro, ¿ya? En otros lugares lo denominan borón, pero en sí es el boro, ¿ya? Entonces, debajito del nombre, casi siempre, ahí se encuentra ubicada el valor de la masa atómica. En este caso, la masa atómica del boro es 10.811. Si ustedes se dan cuenta automáticamente, como les decía, superior, después del punto, superior al 5, automáticamente le redondean al inmediato superior, que en este caso sería 11. ¿Sí? Entonces, podemos decir que en la masa de un átomo, en este caso se expresa representa las unidades de la masa atómica unificada, ¿sí? Esta masa atómica nos dice que puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones en un solo átomo, ¿sí? Y su simbología se representa con las siglas UMA, que significa unidad de masa atómica. Ya, dentro de esto también hablábamos de las energías, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de la energía de ionización. ¿Qué será esto? Nos dice que es la energía mínima necesaria para que un átomo neutro en estado gaseoso, ¿qué será estado gaseoso? Más luego les pregunto, y en estado electrónico fundamental, ceda un electrón de su capa más externa y dé lugar a un ion monopositivo. También en estado gaseoso fundamentalmente. Ustedes han escuchado en los estados de la materia, tienen relación con esta palabra. ¿Qué serán los estados de la materia? ¿Alguien ha escuchado esto? Los estados de la materia eran tres, dice. ¿Ya? ¿Cuáles eran? El estado líquido, el estado gaseoso y el estado sólido. ¿Ya? ¿Algún ejemplo que se les venga a la mente de estos tres estados, uno de cada uno? Líquido, el agua. ¿Qué será? ¿Ya? Muy bien, el agua. ¿Del sólido qué será? Puede ser del sólido, cristal, plástico, papel, ¿Ya? ¿Y del gaseoso? aire, vapor de agua, oxígeno. ¿Ya? Muy bien, perfecto. ¿Ya? ¿Será que recuerdan que había energía positiva? ¿Qué quiere decir? A ver, hay energía positiva, negativa y neutra, ¿verdad? Nosotros, ¿qué tipo de energía será que el ser humano puede generar? Un ejemplo, chicos. ¿Será que cuando yo hago ejercicio produzco energía? Sí, Buena pregunta. Ya, muy bien, sí, yo produzco energía, sí, pero no una energía eléctrica, sí, a diferencia de la corriente, cuando enchufo algo, ¿verdad? se puede producir, sí, pero no, nosotros no emanamos esa energía. Exacto, correcto. Ya, vamos a ver sobre lo que es la afinidad electrónica. Dice que se define como la energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental, en este caso en su menor nivel de energía, captura un electrón y forma un ion mononegativo. Ya. Vamos a ver un pequeño video de cómo está formado una tabla periódica. ¿Ya? Por favor, me avisan si escuchan. Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos sobre las diferentes familias de elementos y cómo se presentan en la tabla periódica. En la lección anterior aprendimos que los elementos en la tabla periódica están organizados de la siguiente forma. Las columnas son denominadas grupos y las filas son denominadas periodos. Los elementos que pertenecen al mismo grupo
tendrán la misma cantidad de electrones en su última capa, por lo cual tendrán propiedades químicas similares. Los grupos de elementos con estas propiedades similares se denominan familias. En la tabla periódica se presentan de la siguiente forma. En la primera columna tenemos la familia de los metales alcalinos. La familia del segundo grupo corresponde a los metales alcalino-térreos. En la zona central de la tabla periódica están ubicados los denominados metales de transición. Cada familia se denota con el nombre del primer elemento de ese grupo. Así tendríamos a las familias del escandio, del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, familias del hierro, cobalto, níquel, familia del cobre, familia del zinc. Esta familia es denominada elementos térreos. La familia del carbono también se conoce como la familia de los elementos carbonoideos y la del nitrógeno será la familia de los elementos nitrogenoideos. La familia del oxígeno recibe el nombre de familia de los calcógenos. El flúor y sus elementos homólogos pertenecientes a este grupo reciben el nombre de halógenos. Y en el último grupo se encuentran agrupados los elementos de la familia de los gases nobles. Su nombre se debe a que estos elementos son los menos reactivos en la tabla periódica, lo que se debe a que todas sus capas de electrones se encuentran completas. La posición que ocupa un elemento en la tabla periódica nos da mucha información sobre él. Veamos un ejemplo con el sodio. Su símbolo es Na. Está ubicado en el tercer período. Quiere decir que tiene 3 capas de electrones. Al estar ubicado en el primer grupo, nos indica que tiene un solo electrón en su última capa de electrones, es decir, en la tercera capa. Y sabemos entonces que pertenece a la familia de los metales alcalinos. Esta información está dada solo por la ubicación de cada elemento en la tabla periódica. Además de esta información, en las tablas periódicas podrás encontrar algunas otras características de cada elemento, y estas las aprenderemos en más detalle en lecciones posteriores. Hemos llegado al fin de la lección. Te invito. Ya, listo, chicos. Hemos visto más o menos cómo está formada la tabla periódica. Quiero que para la próxima clase que me acompañen nos vamos a aprender 5 elementos de la tabla periódica, ¿sí? Y también nos vamos a aprender su número de masa atómica. Eso va a quedar de tarea para la próxima clase, ¿sí? Ahora, como sabemos, nosotros tenemos 2 preguntas. ¿Sí me están escuchando? ¿Están ahí? Hola, hola. Sí, dicen, sí, les escucho. Sí, listen, sí, profe. Ya, muy bien. Tenemos 2 preguntas de la clase en vivo, ¿verdad? Una, ¿qué nos dice? El término átomo proviene de, ¿qué será? Alemán, griego, ruso, romano, italiano. ¿De dónde Griego. proviene? Griego, dice. Griego. Ah, muy bien. La segunda, se me ha olvidado ahí de poner el número 2. El átomo tiene una carga que será positiva, negativa, neutral, prolongada. ¿Qué decía que tenía el átomo? Carga Esa no Positiva. la veo. Positiva. Positiva. ya. Muy bien, chicos. Entonces, en efecto, tiene carga positiva. Estas son las 2 respuestas que ustedes tienen que poner en la segunda de las preguntas de la clase en vivo, ¿sí? Entonces, si ustedes responden tal y como hemos mencionado en este momento, la primera que es griego y la segunda positivo, pues van a tener 10 en su lección, ¿sí? En este caso, no sé si nos avanza el tiempo para que ustedes mismos vean y no digan, pues de pronto no, me salió error, vamos a hacerlo ahorita mismo, ¿ya? Si observan, estoy ingresando a la plataforma, me voy a mi unidad, ahorita estamos en la unidad 1, recuerden hasta el 7 de marzo, por favor hagan sus tareas, no dejen todo para el último. Voy a entrar a las preguntas de la clase en vivo número 2. A mí me salen más cosas porque tengo más cosas en mi plataforma, pero a ustedes solo les va a salir así, ¿ya?
Entonces voy a visualizar el intento. Y lo voy a realizar. Dice el término átomo proviene de ruso, alemán, italiano, alemán, romano. ¿Qué me decían ustedes? ¿Cuál era? De griego. Ya, muy bien. Y el otro era, el átomo tiene carga. Positivo. Positiva. Ya, muy bien. Voy a terminar el intento. Sí, aquí me pregunta otra vez, si quiero, pues vuelvo a intentar y si no, ya envío todo. ¿Sí ven? Me pregunta 3 veces. Por si acaso me arrepiento de la respuesta, puedo regresar, ¿ya? Miren, chicos, aquí tenemos las respuestas que son correctas y tenemos un 10. Así mismo lo harán ustedes. Sí, recuerden que ahí tienen 2 oportunidades y obviamente, si por decir, en la una sacaron 5 y en la otra 10, esa nota se va a promediar. ¿Sí? De mi parte ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado y recuerden que esta clase va a estar subida en la plataforma para sus compañeros que también la puedan ver y puedan también responder su cuestionario. Sí, de mi parte les agradezco mucho. Nos estamos viendo en una próxima clase. Sí, hasta luego. Listo, profe, hasta luego, gracias. Gracias. Listen. Chao, chao.